Grabar. Muy bien, bienvenidos. Como les comentaba, el taller del día de hoy está denominado como ahorra miles de soles en multas laborales. Voy a empezar presentándome. Yo soy Willy Zambrano, soy abogado de profesión, cuento con más de 10 años de experiencia asesorando a empresas en materia laboral, tributaria y corporativa, temas societarios también. Cuento con estudios de maestría en Derecho Empresarial por la Universidad San Ignacio de Loyola. De gringo, para que aprendas. Diplomado en Gestión de Impuestos y Tributación en las Empresas por ESAN. Y actualmente curso un MBA, es un máster en Administración de Negocios Internacionales por EUDE Business School de Madrid, España. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son la estrategia de régimen general, la estrategia de contratos laborales, la estrategia de desvinculación y la estrategia anti-SUNAFI. Por favor, nuevamente les reitero si me pueden ayudar apagando su micro, por favor, para que todos sus compañeros puedan escuchar. Escucho por ahí sonidos, por favor, si me ayudan. A ver, por favor, ya, Cristian Jara, por favor, si podías quitarle el audio a tu micro. Ya. Muy bien, continuemos. A ver. Ahora, me gustaría antes de avanzar también poder conocerlos un poco. Yo a realizar la convocatoria para esta charla, no solamente lo he puesto para Lima, sino también para todo el Perú. Entonces me gustaría por favor que me escriban en el chat para yo poderlo ver desde qué parte del Perú se han conectado. Y si son emprendedores, son empresarios, ya cuentan con una empresa, sea régimen general, micro. Si me pueden ir comentando, sería genial para yo tener una idea más o menos cómo dirigirme a ustedes de la mejor manera. A ver, me van comentando. Armando Robles, de Arequipa. Genial. Genial. A ver, vamos a ir avanzando. Empecemos con la estrategia de regímenes laborales. ¿Por qué esta estrategia es tan importante? Normalmente cuando uno emprende, recién empieza una empresa, por desconocimiento, normalmente caemos en el régimen general, justamente porque no hemos seguido un procedimiento. De raza. Un procedimiento para ser reconocido como tal. A ver, por favor, si pueden eliminar su audio, por favor. Escucho risas por ahí. Ya. A ver, entonces, tenemos tres regímenes laborales, ¿no? El régimen de la microempresa, el de la pequeña empresa y el de la gran empresa. Para yo considerarme dentro del rango de la microempresa, para el año 2022 debo de facturar de 690,000 soles hacia abajo. ¿La tierra? 690,000 soles hacia abajo, o sea, 150 UITs para este año. En el caso de una pequeña empresa, ¿no? Para que uno se vaya dando cuenta, es de 690,001 hacia los 7,820,000. Ese es el rango para considerarse una pequeña empresa. Y para considerarse una gran empresa es simplemente de 7,820,000 hacia adelante. Ahí te consideras una gran empresa para efectos laborales. Muchas gracias, Karina, por solicitud. Ya.
Juliaca Puno, Marco Antonio, bienvenido. Bienvenido Marco Antonio. Desde Cusco, Arequipa, Lima, genial. Bien. Ahora, ¿de qué nos sirve tener este conocimiento, no saber dónde encaja nuestra empresa? Justamente vamos a ello, ¿no? Los beneficios que te genera pertenecer a una u otro régimen en temas cuantitativos, ¿no? En temas de dinero, hay una diferencia abismal entre una y otra. Empecemos por la más cuantiosa, ¿no? Que es la gran empresa. Cuando uno habla de beneficios sociales, por ejemplo, el pago de CTS, vacaciones, gratificaciones, vemos que debemos de pagar en CTS un sueldo entero, ¿no? Que es dividido en mayo y en noviembre para el tema de la CTS. Vacaciones son 30 días, gratificaciones un sueldo completo en julio, otro sueldo completo en diciembre, ¿no? Aparte de su sueldo normal. El de salud he colocado 83.70 basándome en el pago de una remuneración mínima vital, pero eso se multiplica exponencialmente de acuerdo a cuánto pagamos a cada trabajador, ¿no? Si yo tengo un trabajador que gana 1.500 o un trabajador que es tal vez un puesto de dirección de confianza que gana 4.000, 5.000, 10.000 soles, pues ese 9% va a ser mucho más, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta también todo ello. En el tema indemnizatorio, aquí también, ¿no? Cuando uno realiza un despido arbitrario, no justificado, debemos de realizar el pago de un sueldo y medio por año laborado, si es que no tiene contrato, si es un contrato a plazo indeterminado, y si es que es un contrato a plazo fijo, ¿no? Digamos por un año, ahí la norma te dice que uno debe pagar un sueldo y medio por mes dejado de laborar. Es decir, si laboró 8 meses y le faltaban 4 meses para... CTS, vacaciones, todas, gratificaciones. Por favor, Cristian Jara, si podrías apagar tu micro. Gracias. Cuando nos referimos a un sueldo y medio por mes dejado de laborar, en el ejemplo de un contrato de un año, si faltaran 4 meses, deberíamos multiplicar por cada mes, sueldo y medio, sueldo y medio, sueldo y medio y sueldo y medio. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese caso, para el ejemplo que estoy poniendo, 1.395 soles, para ese caso, se multiplicaría por cada mes dejado de laborar. Es una cantidad exorbitante comparado si es que nos encontramos en el régimen de la pequeña empresa o en el régimen de la microempresa. Ahí solamente ya no existe el tema de la diferencia entre un contrato u otro, si es que estamos con un contrato a plazo fijo o un contrato a plazo indeterminado. Ahí simplemente son, por ejemplo, para la pequeña empresa, 20 remuneraciones diarias por año. Y para la microempresa, 10 remuneraciones diarias por año. O sea, simplemente dividimos o sacamos el valor de la remuneración. Sacamos el valor de la remuneración. Sí. A ver, señorita Heidi. A No, ver. yo tengo que esperar que me llamen, no, yo tengo que... Y tiene que dar diciembre, enero y febrero. Continuemos. Entonces, como podemos ver, simplemente en el tema de la indemnización por despido, si es que llegamos a esa etapa en que se ha cometido un despido arbitrario, ¿no? Sin justificación, vemos que la diferencia es abismal entre una gran empresa y una pequeña empresa o una microempresa. Entonces, podemos, para el ejemplo, si multiplicamos simplemente por 4, ahí ya tenemos como 5.000 soles de indemnización, ¿no? Para una persona con un contrato que le faltaban 4 meses. Pero, si es que se tratara de una microempresa, simplemente serían 310 soles. Y para una pequeña empresa, 620 soles. En el tema de los beneficios sociales, podemos ver que en CTS es la mitad de todo prácticamente, la mitad de todo respecto de la gran empresa. Simplemente medio sueldo de CTS, solo 15 días de vacaciones, medio sueldo para gratificaciones y se conserva la remuneración con el 9% en el tema de salud.
En el tema de salud solamente el 9% se paga por cada uno. Ahora, en la microempresa, el único beneficio viene a ser los 15 días de vacaciones y nos dan la opción de poder afiliar a nuestros trabajadores al CIS, ¿no? Que es simplemente un pago compartido con el Estado de 15 soles el empleador y 15 soles por parte del Estado, ¿no? Solamente nosotros pagamos 15 soles como empleadores. Entonces, estos beneficios hay que tenerlos en cuenta a la hora que nosotros realizamos la constitución de nuestra empresa. Lo primero que debemos de realizar es inscribirnos en el régimen que nos corresponda. De ahí ya van a haber grandes ahorros laborales. Y a lo que venimos, ¿no? Que es justamente ahorran miles de soles y lo van a ver aquí. Si es que nosotros nos encontráramos como régimen de gran empresa, es decir, iniciamos operaciones, tenemos 5, 6, 7 trabajadores y tal vez nosotros cometemos alguna infracción laboral, ¿qué debería pasar? Pues nos van a multar con una gran empresa. ¿Por qué? Porque nosotros no nos inscribimos en el REMIPE. Como no nos inscribimos en el REMIPE, ¿qué nos corresponde? Esta parte de la tabla, ¿no? Pagar, por ejemplo, para multas leves, desde, ¿no? 1.196 para multas leves, desde 7.222 para multas graves y desde 12.098 para muy graves. ¿Se dan cuenta? La cantidad es exorbitante. Ahora vamos a las multas de una pequeña empresa. Empiezan desde 414 soles, ¿no? Que es muchísimo menos que una gran empresa, desde 2.000 soles para las graves y de 3.542. Y para el tema de la microempresa, vemos que es apenas desde 200 soles, ¿no? 500 para las graves y muy graves desde 1.095. O sea, el más grave que existe, 3.128. De todas maneras, para una empresa que recién está empezando, duele, ¿no? Duele pagar esa cantidad, pero a comparación con el máximo de una gran empresa que justamente sucede por no inscribirnos, es de 241.638. La cantidad es enorme, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Aplicar esta estrategia, ¿no? Aplicar la estrategia de elegir correctamente cuál es nuestro régimen laboral para no tener ninguno de estos inconvenientes en cuanto a los pagos de multas laborales. Ahora, hasta aquí. Voy a abrir las preguntas, si es que voy a permitir, 3 preguntas, si pueden activar su micro si desean. Voy a estar aquí escuchando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas. Hola, ¿qué tal? Es con relación referente a inscribirnos a un ente para poder pagar unas multas mínimas. No entendí muy bien. ¿A dónde me tendré que inscribir para pagar las multas mínimas? Ya. Existe un procedimiento que se llama la inscripción ante el REMIPE, ¿no? El REMIPE es un tipo de trámite que se realiza donde uno declara exactamente cuánto es lo que produce durante el año, cuántos trabajadores tiene, diversos datos que te solicitan la partida registral, ¿no? Datos propios de la empresa para que SUNAFIL pueda realizar la corroboración, ¿no? Realiza la corroboración de que efectivamente se trate de una empresa que es una micro o una pequeña empresa, ¿no? Entonces, justamente, como bien dice Edson, ¿no? El MINTRA es quien ha habilitado esta opción de REMIPE para nosotros poder acceder y registrarnos para obtener el certificado de que somos una micro o una pequeña empresa. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muchas gracias a ti, Armando Robles. A ver, ¿cuánto Aló, tiempo puedo mantener la conexión en vivo? Sí, buenas. aló.
Buenas noches. Quería hacerle una consulta. Claro. Quisiera saber cuáles son los beneficios de trabajadores de una ONG. En este caso, por ejemplo, son 4 odontólogos que son socios fundadores de la ONG y están realizando un proyecto por 3 años. Entonces, ellos, ¿qué beneficios tendrían como trabajador? ¿Los mismos que tienen los trabajadores de las empresas privadas? Claro, tendrían simplemente que identificarse, o sea, ellos en definitiva, lo que tendría es que identificarse el régimen nada más al que pertenece, pero se debería identificar el régimen y pagar los beneficios normales, porque justamente el hecho de tener una ONG significa que no hay un ánimo de lucro, pero normalmente son autofinanciados o digamos, reciben capital, reciben donaciones de otros lados, ¿no? Reciben donaciones de otros lados para poder realizar sus operaciones. No existe un ánimo de lucro, pero respecto de los beneficios laborales, no hay ningún cambio. No hay lo mismo entonces. Uh-huh. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna pregunta adicional para pasar al siguiente tema? Muy bien. Continuamos. Estrategia de contratos, ¿no? Vamos a la estrategia de contratos. Primero debemos tener en cuenta 2 cosas, ¿no? La clasificación de los contratos laborales. Tenemos de 2 tipos, que son los contratos a plazo indeterminado y los contratos a plazo fijo. Los contratos a plazo indeterminado pueden ser de forma verbal o escrito. Y los de plazo fijo necesariamente tienen que ser por escrito, ¿no? Son sujetos a modalidad. Y ahorita van a ver por qué. Ahora, ¿por qué aclaro aquí que puede ser verbal o escrito? Porque si yo contraté a una persona y no le dije absolutamente nada, simplemente lo contraté directamente, ya se entiende que se encuentra dentro del régimen general. ¿Por qué? Porque yo no aclaré en mi contrato de que yo era una REMIPE, por ejemplo, o todavía no me había inscrito en una REMIPE. Entonces es muy importante que en los contratos se aclare sea por escrito primero y se aclaren los beneficios sociales que le corresponde a la persona. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Para qué tipos de contratos a plazo fijo tenemos? Por ejemplo, aquí tenemos algunos, ¿no? De naturaleza temporal. Tenemos el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Por inicio de actividad quiere decir lo que literalmente dice, yo estoy iniciando un nuevo negocio, ¿no? Desde cero, ¿no? Estoy arrancando totalmente. Y ahí contrato, digamos, a 2 o 3 personas para que me apoyen. Y lanzamiento de una nueva actividad quiere decir que yo me dedico a, pero he ampliado mi objeto social y ahora me voy a dedicar también a B. Entonces, como es el lanzamiento de una nueva actividad, yo lo que hago es contratar a un personal que tiene otras capacidades. Este personal A no va a poder rendir para ejecutar las labores B. Entonces, yo tengo que contratar nuevo personal. Eso justifica la contratación de naturaleza temporal para un lanzamiento de nueva actividad. Necesidad de mercado viene a ser porque se dio un tema coyuntural tal vez, ¿no? Dentro de la sociedad. El COVID-19 es un tema coyuntural. Por ejemplo, ¿quiénes contrataron más? Las farmacias, ¿no? Las farmacias, las empresas de sanidad, o las empresas plásticas también que comenzaron a realizar las caretas, ¿no? Entonces tuvieron la necesidad de contratar personal por ese tema coyuntural y utilizar este tipo de modalidad de necesidad de mercado. Reconversión empresarial viene a ser cuando yo de repente tengo una flota o un tipo de maquinaria que ya es un poco antigua
y yo decido realizar una reconversión tecnológica. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que mis máquinas producen 100 al mes y si es que yo hago la conversión tecnológica, podría producir 20.000 al mes. Entonces eso me conviene, es una buena inversión. Y voy a necesitar menos personal o más personal de repente capacitado para ese tipo de labor. Entonces, ¿qué hago? Contrato un ingeniero que pueda programarme bien la máquina y 2, tal vez, estibadores. Entonces, ahí en ese momento puedo utilizar el contrato de reconversión empresarial. Ahora, si ustedes pueden ver, en esta parte dice 3 años, 5 años, 2 años. Eso significa que son los topes de ley. ¿Cuánto puedo utilizar esta modalidad de contrato? Lanzamiento de actividad solamente máximo 3 años. Necesidad de mercado máximo 5 años. Reconversión empresarial máximo 2 años. Ahora vamos con la naturaleza accidental. Tenemos el ocasional, el contrato de suplencia y el contrato de emergencia. Por ejemplo, una trabajadora de repente entró en el periodo de pre y postnatal, que son los 49 días pre y 49 post. Entonces, ¿qué sucede ahí? Necesito suplir esa vacante. Utilizo inmediatamente el contrato de suplencia. Acá no tiene un número o no tiene una cantidad. ¿Por qué? Porque es lo que dure, lo que sea necesario, la suplencia, ¿no? Es lo que dure. En la emergencia, de la misma manera, ¿no? Lo que dure la emergencia. Un caso fortuito, fuerza mayor, yo puedo utilizar este contrato de emergencia. Contrato de obra o servicio específico, normalmente era 5 años en la ley, pero salió una casación del 2004 que admitió hasta 8 años. ¿Por qué? Porque al tratarse de temas de construcción, se logró poder ampliar hasta esos 8 años porque hubieron ciertas interrupciones, ¿no? dentro de la ejecución, ciertas trabas dentro de la ejecución de esa obra. Entonces se pudo extender hasta ese máximo, pero esto es algo fuera de lo común, no es lo normal. Contrato intermitente y el contrato de temporada, ¿no? Temporada normalmente es temporada de cosechas, podría ser, ¿no? Ahí podemos utilizar ese tipo de contrato. Entonces, ahora, me podrán decir, Willy, yo acá 3 años, acá 5 años, acá 2 años, acá 6 meses. ¿Qué puedo hacer si es que necesito más personal o contratar al personal por más tiempo que eso a través de un contrato? Existe un artículo dentro del Decreto Supremo 00397-TR que te permite extender hasta el máximo de 5 años cuando tú utilizas diversas modalidades con una misma persona. Ejemplo, ¿no? De repente empecé con inicio, ¿no? de actividad, luego contraté por necesidad de mercado, luego contraté por reconversión, luego lo contraté por suplencia, luego por emergencia, de acuerdo a lo que se haya dando, claro, se haya ido dando. Y puedo lograr hasta un máximo de 5 años si es que yo ya he utilizado diversas modalidades de contrato, ¿no? Puedo llevarlo hasta el tope de los 5 años. ¿Qué sucede después de los 5 años? Yo tengo que reconocerlo como un trabajador indeterminado. Ya pasa a la planilla definitivamente y ya no tiene que firmar contrato. Ya, o tal vez uno solo, pero que dice que es trabajador indeterminado. Entonces, de esa manera se debería de actuar, ¿no? Pero tenemos, digamos, esa opción que es una vía legal para poder extender hasta el máximo de 5 años. ¿Qué debemos tener en cuenta dentro de este tipo de contratos? Los periodos de prueba. Justamente los periodos de prueba nos sirven para eso mismo, ¿no? Cuando yo quiero despedir a una persona y no tengo una justificación exacta, dentro del periodo de prueba no tengo por qué temer. Yo si soy empleador y veo que ese trabajador no funciona, no trabaja bien con el personal, tal vez ya llegó tarde o tal vez no se acopló el equipo, o tal vez no rindió como yo esperaba, no es necesario que uno tenga que justificar, ¿no? Con una falta grave. Eso es en la medida que nos encontremos dentro del periodo de prueba. Si nos encontramos dentro del periodo de prueba, sí podemos despedir sin una causa justificada. Para trabajadores ordinarios es de 3 meses y para trabajadores de confianza
es de hasta 6 meses. Trabajadores de confianza, ¿quiénes son? Son aquellos que brindan una asesoría directa en la toma de decisiones empresariales. Es decir, si yo soy gerente general y necesito tomar una decisión empresarial sobre el capital que tengo, necesitaré el asesoramiento de mi gerente de finanzas, ¿no? De administración y finanzas tal vez, para poder invertir, no sé, en un fondo mutuo o en algún tipo de inversión, compra de propiedades, tal vez. Yo no tengo el conocimiento, ¿no? Como gerente, pero sí tengo a mi director o tengo a mi jefe o tengo a mi gerente de finanzas que me puede asesorar directamente y yo escuchándolo a él puedo decidir, ¿no? Es como se toman las decisiones empresariales. Entonces, ese trabajador es un trabajador de confianza. El trabajador de confianza, por su misma calificación, tiene un plazo de hasta 6 meses para que recién adquiera la protección contra el despido arbitrario. ¿Qué más deben ir en los contratos? Lo que les había mencionado antes, el tema de la declaración REMIPE, que mi empresa se encuentra debidamente inscrita en el REMIPE desde el 1 de enero del año 2022. Tiene que decirlo totalmente, en el REMIPE como el régimen de microempresa. ¿Para qué? Para que la persona sepa de que los beneficios sociales que le corresponden son de una microempresa o de una pequeña empresa, ¿no? Se tiene que decir en el contrato, es un prerequisito, ¿no? A ver, SBP. Muy buenas noches. Si el trabajador acaba de cumplir sus 3 años, ¿cuál es el siguiente paso? Creo que es ya lo acabo de responder, ¿no? Si que tienes alguna duda adicional, me puedes comentar. Una consulta, ¿se ingresa un trabajador a planilla desde el primer día o es pasando el periodo de prueba? ¿Cuándo ingresa un trabajador? Debe de ingresar a planilla desde el primer día, ¿no? Eso es así, debería ingresar el primer día. ¿Y por qué es así? Porque justamente la norma nos da el famoso periodo de prueba. Y ahí es, como les comento, que tenemos la oportunidad de, sin una causa justa, exactamente, yo poder despedir a esta persona y inmediatamente se le liquida, ¿no? Se le liquida sus beneficios normales, pero no es que yo tengo que sí o sí dejarlo dentro de la empresa. De repente al mes yo me di cuenta que esta persona no encaja con lo que yo necesito y lo despido, ¿no? No es necesario que tenga que correr 2 o 3 meses más, ¿no? Entonces, el tope son los 3 meses completos, ¿no? Llegan los 3 meses, acabó el periodo de prueba, ahí sí adquiere la protección contra el despido arbitrario. ¿Qué significa eso? Que ahí sí yo ya tengo que buscar una causa justa, tengo que buscar una falta grave para yo poder despedir. Entonces, ¿para qué llegar a ello, no? ¿Para qué llegar hasta ahí si justamente tenemos el periodo de prueba que podemos utilizar a nuestro favor como empleador? Si la empresa se creó hace un mes y todavía no tengo trabajadores en planilla, ¿me puedo inscribir a REMIPE? ¿O necesariamente tengo que tener al menos un trabajador en planilla? Sí, a ver, Carlos Moya, sí, cuando uno declara en el registro de REMIPE, uno debe colocar qué trabajadores tiene, ¿no? Ahora, laboralmente uno pone normalmente el gerente general, ¿no? Desde un trabajador ya puedes declararlo. Entonces, con eso ya estarías cumpliendo. A ver, ¿qué tipo de contrato hace un consorcio de obras civiles que tiene un proyecto que dura 5 meses? Es un contrato por obra o servicio específico. En ese caso, podrías utilizar esa modalidad. ¿Por qué? Porque uno, en el tipo de contrato por obra o servicio específico, uno tiene que citar al contrato primigenio. Es decir, yo tengo el consorcio tal, se ha adjudicado en la obra tal, en la avenida tal, digamos. Entonces tiene un número de expediente. Entonces ese número de expediente y con el número de contrato, yo lo voy a citar en mis contratos laborales.
Entonces, yo cuando voy a especificar, señalo, va a durar, ¿no? Este contrato dura por 5 meses en virtud al contrato número tal del consorcio tal. Entonces ya se sabe que es lo que dure la obra, ¿no? Lo que dure la obra, que son 5 meses, que es totalmente especificado. Ahora, ¿yo puedo poner por un menor tiempo? Sí. Sí, tal vez la obra dura 1 año y yo solamente quiero contratarlo por 5 meses. Correcto, lo puedo hacer, pero debo citar en virtud a qué contrato, ¿no? A qué contrato de consorcio, a qué contrato me ha adjudicado, ¿no? Debería de citarlo y ya está, ¿no? Un contrato por obra o servicio específico. ¿Qué más puedo poner en los contratos a plazo fijo? ¿No? Las obligaciones, ¿no? Las obligaciones que debe tener, obligaciones o funciones que debe tener el trabajador. Ahí yo hago una lista, ¿no? Que es enumerativa y no taxativa. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo incluir más cosas después o puedo colocar la cláusula de aquellas otras actividades que coadyuven a las funciones propias del puesto, ¿no? Entonces, cualquier otra actividad que tenga que ver con las funciones que yo he colocado, también las debe de asumir este funcionario, ¿no? Entonces es bueno aclarar eso para que la persona sepa cuáles son sus obligaciones y también yo poder amonestarlo cuando no las cumpla, ¿no? Entonces es muy importante ello. Ahora, muchas veces me han escrito varias empresas diciéndome, mira, tengo el problema de que me llega tarde, ya superó el periodo de prueba, quiero despedirlo, pero no sé cómo. Se ha llevado mis clientes, se ha revelado secretos industriales, he tenido pérdidas, no tengo un procedimiento de memorándum, de suspensión, no tengo dónde hacerlo. Entonces, ahí yo es que sugiero utilizar la estrategia de reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo, si bien es obligatorio a partir de 100 trabajadores, digamos, es facultativo por debajo de esa cantidad. O sea, yo podría utilizar esa estrategia y decir, y tener ya mi reglamento interno de trabajo, comunicarlo a mis trabajadores, donde yo pongo mis propias faltas graves, ¿no? Una de las faltas graves es incumplir el reglamento interno de trabajo. Entonces, dentro de mi reglamento interno de trabajo, yo como empresario puedo poner aquellas que yo considero que son faltas graves. Entonces, por ejemplo, que tardanzas reiterativas por más de 10 días consecutivos o no consecutivos, ¿no? Entonces, una persona que me llega tarde tantas veces, ya lo considero una falta grave, ¿no? ¿Qué más podría ponerle? Para que sea algo más justo, digamos, puedo poner una escala de amonestaciones. ¿Cómo así? Por ejemplo, amonestación verbal, amonestación escrita, ¿no? La primera. Luego, suspensión por 1 día, suspensión por 3 días y finalmente la carta de preaviso de despido. Cuando yo hago una carta de preaviso de despido, invoco la falta grave de incumplimiento del reglamento interno de trabajo en virtud a que me está llegando tarde, se llegó mi cliente, me ha revelado secretos industriales, etc. Pero yo ¿qué hice? Ya documenté. Yo documenté, hice una cronología de qué es lo que está haciendo la persona, pero yo cómo me puedo basar en ello si es que no tengo nada escrito. Entonces, esta estrategia de reglamento interno de trabajo, yo la recomiendo a mis clientes para que tengan un orden y aquellas actividades que hayan detectado dentro de su empresa. Normalmente aquí se pone justamente todas aquellas particularidades del giro del negocio. No todos los negocios son iguales, no todos los reglamentos internos son iguales, ¿no? Entonces, aquí yo puedo colocar aquellas cosas que me he dado cuenta que son puntos débiles, ¿no? Que la norma no me protege. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo colocarlo aquí, en el reglamento interno de trabajo. Y también, ¿no? Puedo hacer la protección de datos personales dentro de el MOF es obligatorio. No, en realidad es un tema administrativo, ¿no? El MOF, el Manual de Obligación de Funciones. Es un tema más administrativo que sería ideal tenerlo, claro que sí, ¿no? Claro que sí, porque uno ya tiene bien planificada
las funciones de cada personal, ¿no? Cuáles son funciones, obligaciones de cada uno, y mientras más identificado esté, ¿no? Yo mejor puedo regular en mi personal, ¿no? Entonces, ¿es obligatorio? No. ¿Es recomendable? Sí es recomendable. A ver, en caso de que aplique el reglamento, ¿igual tendría que indemnizar al trabajador por despido? No. No, ¿por qué? Porque ya se convierte en un despido justificado. ¿Por qué? Estoy invocando el artículo que señala el incumplimiento del reglamento interno de trabajo, que está en el artículo 25 del Decreto Supremo 003/97-TR. Pero tengo que tener mi reglamento interno, obviamente, ¿no? Ya elaborado. A ver. ¿Qué más podemos hacer? A ver, sigamos. Recuerden que el tema es justamente buscar ahorros, ¿no? Ahorros en multas laborales o ahorros laborales, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy. ¿Qué debo de evitar? Por ejemplo, cuando ya hago una contratación por locación de servicios, ¿no? Un contrato de locación, debemos tener cuidado porque ya judicialmente se han dado lo que se reconocen como indicios de laboralidad. ¿Qué significa esto? Un contrato por locación de servicios, al ser una labor independiente, no existe subordinación, ¿no? No debe existir una jornada de trabajo, no debe existir exclusividad, no existe secuencia y temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no debo tener un jefe, es decir, yo no debo de asistir al trabajo porque no tengo una jornada, o sea, no debo marcar ingreso o salida, no debo tener un photocheck, no debo tener un correo corporativo, no debo tener uniforme, no debo tener memorándum, no debo tener, digamos, algunos elementos que puedan hacer ver que yo pertenezco a la empresa. Se supone que no existe una subordinación. A ver, entonces, quizás ya algunos de ustedes hayan detectado algunos indicios de laboralidad, ¿no? Hay que tener cuidado con esos indicios de laboralidad. No debe existir exclusividad, es decir, si es, así como yo, por ejemplo, ¿no? Si es que desean contratar los servicios de un abogado, de un contador, de un ingeniero, que les haga un trabajo determinado, tal vez vaya, recaba información y luego elabora su informe, ¿no? O tal vez lo hace simplemente por un medio tecnológico. Pero yo para hacer un contrato, por ejemplo, no necesito trasladarme a su empresa. Yo puedo hacerlo acá, ¿no? Yo puedo hacerlo desde un medio tecnológico. Entonces, al no existir exclusividad, significa que yo puedo contratar con la empresa A, con B y con C, y no tengo esa restricción de exclusividad. Entonces, yo puedo manejarme completamente, ¿no? Y secuencia y temporalidad significa que cuántas renovaciones he tenido, cuántos recibos por honorarios he girado, ¿no? Normalmente también muchas empresas caen por eso, porque una empresa emite enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, la misma persona, no todo el año completo. Entonces, ¿cómo vas a llamar a eso una locación de servicios si es que una persona está perenne, ¿no? No todo el tiempo está ahí y además de forma presencial. Una vez una persona justamente presentaba elementos de juicio y presentó una foto con la máquina que trabajaba, una foto así, ¿no? Abrazando la máquina prácticamente, porque ya el señor tenía muchos años ahí. Y fue incluso gracioso, ¿no? Pero es una prueba. Y otra persona mostró que lo habían amonestado, ¿no? Eso es peor todavía. ¿Cómo vamos a amonestar a alguien que no es nuestro personal? Que se supone que no está dentro de la empresa. Entonces le habían puesto un memorándum porque había llegado tarde o un tema así, ¿no? Entonces, eso es en el tema de los contratos de locación de servicios, ¿no? Hay que saber exactamente
cómo utilizarlos, ¿no? Para evitar alguna acción por parte de... A ver. Ahora. Bye, bye. Oye, hijito, estás que te caes. Ay, creo que se salió otra vez. ¿Qué pasa? Ya está. A ver, sigamos. Ahora, ¿qué otra estrategia podemos utilizar? Ahorita nos acabamos de dar cuenta con el tema de COVID que existen otros tipos de contratos que podríamos utilizar también, ¿no? Nos hemos dado cuenta del trabajo remoto, del teletrabajo, de trabajadores part-time, aquellas actividades que se pueden delegar, ¿no? Nosotros encontramos sobre todo actividades administrativas que no necesariamente las debemos hacer nosotros o que podemos, se pueden hacer desde casa, ¿no? Entonces, la recomendación sería de que realicen una evaluación, ¿no? De qué trabajadores se pueden contratar bajo estas modalidades, ¿no? Ya sea part-time o sea en forma de teletrabajo para que no sea necesariamente o no necesariamente asistan, ¿no? Asistan a la empresa y de esta manera nos podemos ahorrar hay muchos miles de soles en cuanto a contratación, gastos de servicios, ¿no? Etcétera. Muy bien, hasta aquí preguntas adicionales aparte de las que ya he leído aquí. Las pueden escribir o pueden activar su audio, ustedes me avisan. Estrategias de desvinculación. Bien, continuamos entonces. Estrategias de desvinculación. A ver, cuando nosotros vamos a despedir a alguien que ya superó el periodo de prueba, ¿no? ¿Qué debemos de hacer, ¿no? Debemos basarnos en los artículos 24 y el artículo 25, ¿no? El Decreto Supremo 003-97-TR. ¿Qué nos dice? Que debemos de probar, ¿no? Una causa relativa a la capacidad en principio. ¿Qué ven a hacer, por ejemplo? Detrimento de la facultad física o mental o incapacidad sobrevenida. Debemos de demostrar que existe un detrimento de alguna facultad física o mental, ¿no? O una incapacidad sobrevenida. Debemos demostrarlo, ¿no? ¿Qué más? Demostrar qué cosa, un rendimiento deficiente de la relación, ¿no? Con la capacidad del trabajador y con el rendimiento. O sea, digamos, no sé, un empacador antes hacía 100 y ahora hace 20, pero yo debo demostrar que existe realmente un rendimiento deficiente con esta persona. ¿A qué se debe ello, no? Eso amerita que lo despida, ¿no? ¿Por qué? O sea, digamos, yo tengo una tasa del personal que todos producen 100 y solo él trabaja a 20. Siempre produjo 20 o antes produjo 100. ¿Qué es lo que causa que haya bajado su rendimiento, ¿no? Tengo pruebas fotográficas, audios, cámaras, algo que haga ver de que esta persona está incumpliendo o está ejerciendo un rendimiento deficiente, tal vez pueda detectarlo de esa manera, ¿no? Debemos de justificar. Ahora, la negativa injustificada someterse a un examen médico previamente convenida o establecida por ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, debemos pasar exámenes COVID, se niega a pasar el examen COVID, podría ser una causa para despido, ¿no? Relativas a la conducta. A ver, tengo dos preguntas aquí. Los que tienen contrato de locación son considerados trabajadores para aspectos legales. Por ejemplo, si una empresa con 60 en planilla y 40 por recibos corresponde tener reglamento interno. No. El reglamento interno de trabajo es respecto de los trabajadores en planilla, ¿no? Respecto de esos trabajadores.
ahí sí es la obligación. Un recibo por honorario, como les comentaba, se supone, ¿no?, entre comillas, de que se trata de trabajadores que no prestan una labor física o una labor dentro de la empresa, ¿no?, para ser más específicos. No vienen a laborar y no cumplen un horario específico y no tienen el uniforme, ni el photocheck, ni la gorrita, ni nada de eso, ¿no? Es un trabajador totalmente independiente, ¿no? Entonces, no entra para esta calificación. A ver. Relativas a la conducta. En relativas a la conducta, ahí tenemos lo que les comentaba de las faltas graves, ¿no? Por ejemplo, incumplimiento de las obligaciones de trabajo, ¿no? Y aquí está dentro el tema del reglamento interno de trabajo, ¿no? Disminución deliberada y reiterada de rendimiento, volumen, calidad de producción. Apropiación de bienes o servicios bajo su custodia, ¿no? Si tenemos prueba de ello, es una falta grave, ¿no? Uso o entrega a terceros de información reservada. Concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de las drogas. Actos de violencia, grave indisciplina, injuria, daño intencional a edificios, instalaciones, obras, maquinaria, abandono, injustificado, ¿no?, por más de 3 días consecutivos, o 5 no consecutivos también, hostigamiento sexual, condena por delito doloso, pero veamos que dice condena, ¿no? Una condena no sale mañana, ¿no? Una condena sale en muchos años. Inhabilitación del trabajador, ¿no? Por ejemplo, en el tema de abandono injustificado por más de 3 días consecutivos, ¿no? Yo tengo un trabajador que 3 días consecutivos no vino a trabajar, inmediatamente debo mandar una carta notarial diciendo de que se le va a despedir, una carta de preaviso de despido, a menos que justifique adecuadamente los 3 días de inasistencia, ¿no? De 3 días de inasistencia consecutivos. Y no consecutivo quiere decir que de repente faltó lunes, miércoles, jueves, y luego la siguiente semana o 2 días más. Entonces 5 no consecutivos. Entonces en ese caso yo también le digo, usted faltó tales días, ¿no? No consecutivos, y por ende yo necesito que me justifique a través de esta carta de preaviso de despido, ¿no? Estoy invocando la cláusula de abandono injustificado de trabajo, abandono de trabajo. Entonces él tiene que responder dentro de 6 días naturales. Uno le puede otorgar esos 6 días naturales para que no venga a trabajar y él responda, ¿no? ¿Por qué? Para que él tenga, digamos, asegurado su derecho de defensa, ¿no? Y no pueda alegar después de que lo que pasa es que yo iba a trabajar y trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche y nunca tuve tiempo para poder responder correctamente. Podría tratar de justificarse así, ¿no? ¿Qué sucede en ese caso? Que yo puedo otorgarle esos 6 días naturales reconocidos, ¿no? Para yo poder despedirlo después, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que no tiene una justificante para esos días de inasistencia, ¿no? Para tantos días de inasistencia. Entonces, así es más o menos un procedimiento de despido adecuado. A ver, ¿es posible denunciar ante el perfil de empresas que violan derechos laborales? Claro, uno justamente, si es que tú te has visto vulnerado por ejemplo, el no pago de beneficios sociales, lo que corresponde es que vayas inmediatamente a que te liquiden o que te realicen una liquidación de beneficios en Sunafil, de acuerdo a los datos que tú le des, ¿no? Te van a pedir la última remuneración que percibiste, si es que te han pagado CTS, gratificaciones, vacaciones, si te han informado que están en el REMIPE o no, si tienes contrato o no. Te van a pedir todos esos datos y en base a eso van a calcular tus beneficios sociales y tu indemnización si es que no te mostraron una causa justa de despido, no te otorgaron el plazo de ley para que tú puedas responder adecuadamente, ¿no? No vulnerando tu derecho de defensa. Entonces, en ese caso, sí, efectivamente, ¿no? El cargo de administrador de una obra de construcción podría ser un contrato de locación. Administrador de una obra de construcción. Administrador de una obra. Yo creo que en ese caso no, más corresponde a un cargo
justamente, como lo dice, no es un cargo de administrador. Una cosa es que sea tal vez un, no sé, un jardinero que viene esporádicamente a realizar las labores, ¿no? O la labor de limpieza tal vez, ¿no? Que lo realiza un día o una vez semanal, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero el cargo de administrador, al ser más bien temporal, tenemos la justificación de poder utilizar un contrato a plazo fijo y colocar el periodo de prueba, ¿no? Si es que no funciona la relación con este administrador, ¿no? Y poderlo despedir dentro de ese periodo, ¿no? Si es que no rinde, ¿no? Más va abocado a un contrato a plazo fijo, porque justamente las construcciones tienen un periodo específico normalmente, ¿no? 1 año, 5 meses, 6 meses, 8 meses, 2 años, ¿no? Entonces más se encaja en ese tipo de contrato, pero el contrato de locación es difícil llevarlo por ahí, ¿no? ¿Cuántos colaboradores pueden estar como máximo con recibo por honorarios? ¿Cuántos? La norma no te dice cuántos, pero a ver, ahí ya entra más la lógica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mis actividades, o yo tengo mi empresa que funciona con 2 máquinas. Y para que funcionen esas 2 máquinas necesito un ingeniero y necesito 2 operarios por máquina. Un ingeniero y 2 operarios por máquina, perennes ahí, ¿no? Que estén ahí en la operación. Además del gerente general, ¿no? O el administrador. Digamos, necesito 3, 6, 8 personas para que mi negocio funcione y yo pueda producir, digamos, 100,000 soles al mes o 50,000 soles al mes. Lo necesito ahí. Entonces, ¿qué va a pasar si es que yo declaro 1 en planilla y 7 en recibo por honorario? Eso evidentemente se está vulnerando, ¿no? ¿Por qué? No es un contrato de locación de servicios, no. Hay una desnaturalización, se llama, una desnaturalización de los contratos. Entonces, al desnaturalizarse un contrato, inmediatamente es una fila, el Ministerio de Trabajo se van a dar cuenta de que ahí correspondía o un trabajo o con contrato a plazo fijo o a plazo indeterminado, ¿no? Entonces hay que evaluar, ¿no? Esa lógica existente. No puedo tener el 80% de mis trabajadores en recibo por honorarios y 20% no. Entonces, debo de tener bien mapeado ello, ¿no? Para poder tener un adecuado justificante. Ya. ¿Cuándo puedo contratar por locación de servicios si deseo contratar un médico para una clínica de manera temporal? ¿Es posible por locación de servicios? Un médico por locación de servicios. No. Un médico. Un médico. Tendría que evaluarse bien, ¿no? Habría que evaluarse bien. Tendría que evaluarse bien de manera temporal por locación de servicios. Más o menos cuántos días va a asistir, o de repente va a asistir solamente 1 hora. Tal vez en ese caso, ¿no? Tal vez en ese caso podría hacerse de esa manera. Pero si, digamos, va a tener asistencia los lunes, miércoles y viernes, entonces ya hay un poco que, y de 8 a 5, entonces ahí ya se desnaturaliza, ¿no? Habría que evaluar también todo eso, ¿no? El tiempo de permanencia dentro de la empresa. Claro. Y los indicios de laboralidad, ¿no? El tiempo máximo para el periodo de prueba. El tiempo máximo para un trabajador ordinario, es decir, un trabajador ordinario puede ser un asistente, un auxiliar, tal vez tesorería, un logístico, un almacenero, ¿no? Ese tipo de puestos de trabajo
podrían tener son de un trabajador ordinario y serían de 3 meses, ¿no? En el caso de un trabajador de dirección o de confianza, ahí se puede extender a 6 meses, pero debemos de calificar correctamente la confianza, ¿no? O sea, la influencia en la toma de decisiones empresariales de parte de esa persona, ¿no? Como les digo, puede ser el gerente administrativo, el gerente financiero, el gerente logístico, el gerente legal, gerencias normalmente, ¿no? Gerencias o jefaturas que influyen directamente en la toma de decisiones empresariales, ¿no? Ellos son de confianza y pueden acceder a los 6 meses, pero los demás, 3 meses, ¿no? Ese paso máximo. Tres meses de periodo de prueba, depende del cargo. Ajá, correcto, muy bien. Listo. A ver, ¿qué sucede entonces si nosotros incumplimos con esto, con no justificar una falta grave o una falta relativa a la capacidad? ¿Qué pasa? Incurrimos en despido arbitrario y ello deviene en ¿qué? En tener que pagar una indemnización. Y como vimos al principio, pagar una indemnización significa esto, ¿no? Esto, ¿no? Un sueldo y medio por año laborado o un sueldo y medio por mes dejado de laborar, si es que nos encontramos en el régimen general. Y multiplicando, ¿no?, esa cantidad, pues resulta exorbitante. Entonces, ahora, esto es calculado respecto de un trabajador con el sueldo mínimo. Digamos, si es un asistente que gana 2.000 soles o un supervisor o un administrador que gana 4.000, que gana 5.000, que gana 6.000, que gana más, entonces ahí pueden hacer los cálculos, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado con el tema indemnizatorio y al momento de desvincular, hacerlo de manera correcta, seguir un procedimiento, identificar primero qué tipo de falta ha cometido, ¿no? Se encuentra en una de las relativas a capacidad, tengo pruebas de ello. En una falta grave relativa a la conducta, tengo pruebas de ello, tengo la traditio, tengo la cronología. Si tengo eso, un expediente bien armado, entonces yo puedo inmediatamente emitir una carta de preaviso de despido de manera notarial hacia el domicilio de la persona para que esta persona se defienda en el plazo de 6 días naturales. Yo puedo exonerarlo de esos 6 días naturales para que él se defienda tranquilo en su casa, ¿no? Yo le reconozco sus 6 días, pero cuando él me responda sus descargos, entonces yo evalúo, yo sopeso, ¿no? De acuerdo a las pruebas que yo tengo contra lo que él me está justificando. Si es que lo que él me justifica no tiene ningún fundamento fuerte o suficiente, entonces yo inmediatamente emito mi carta de despido. Y en ese caso no debo pagar indemnización por despido arbitrario. ¿Correcto? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Digamos, ya, yo tengo trabajadores que los he tenido como locación de servicio. He tenido problemas con ellos y tienen 4, 5 años en la empresa, 6, 7, 10 años en la empresa. Pero los quiero desvincular o ellos se quieren ir, pero de repente tengo problemas con ellos. ¿Qué hago? Ahí en ese caso yo recomiendo la negociación. La negociación. ¿Por qué? Porque ahí sí es un poco más difícil, ¿no? Tendríamos que pensar en todo lo que debemos reconocer como beneficios sociales de todos los años que he estado. Entonces, ahí solamente en tema indemnizatorio o tema de beneficios sociales ya es una cuantía de respeto, digamos, ¿no? Ahora, más la indemnización por despido sería mucho más. Ahora, no es que esto se reconoce inmediatamente, ¿no? El tema es que si es que esta persona va a Sunafil y realiza una denuncia, entonces lo que va a pasar es que Sunafil va a darse cuenta de que, a ver, ¿no? Empieza a jalar el hilo y encuentra no solo uno, sino varios, y ya va calculando
que existen diversidad o cantidad de personas afectadas laboralmente por esa decisión, ¿no? Por ese tipo de contratación que está realizando de manera incorrecta la empresa. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo calcular, ¿no? Yo calculo cuántos serían sus beneficios sociales y cuánto sería la indemnización, y yo puedo con esta persona llegar a un acuerdo. Ese acuerdo lo puedo plasmar en un documento que se llama documento de otorgamiento de suma graciosa, ¿no? Es un documento válido de acuerdo al Código Civil, que es compensatorio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo determiné que si es que yo pierdo el juicio, que es más probable que yo pierda porque no tengo cómo justificar, ¿no? De acá a 4 a 7 años que salga la sentencia, ¿no? Y yo tendría que pagarle 40.000 soles. Si yo sé que tengo que pagarle 40.000 soles hasta el final, yo negocio, ¿no? Yo negocio y digo, mira, si es que tú eventualmente ganas el juicio de acá a tantos años, ganarías tanto. Yo el día de hoy, ¿no? Puedo negociar contigo y te puedo otorgar tanto. Entonces, ya yo puedo llegar a un acuerdo pacífico, ¿no? Negociar de manera pacífica con esta persona y otorgarle ese monto. Ahora, no es otorgarle ese monto por otorgarle ese monto, ¿no? Yo debo de plasmar el documento que debe ser legalizado y se reconoce como un monto indemnizatorio o como un monto, perdón, compensatorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es que de repente más adelante se enoja, pasó cualquier otra cosa, o le dijeron, no, debiste reclamar, debiste decir, debiste, entonces igual denuncia, igual pide, igual los lleva a juicio. Entonces yo, al momento de que sentencia el juez, yo sacaré mi documento compensatorio, donde yo ya le di 15.000 soles o 20.000 soles, y le digo, señor juez, ok, usted dijo que debo pagarle 40.000, aquí está. Esta cantidad, ¿no? Ponemos la cláusula, esta cantidad compensará cualquier otra deuda que se tenga. Yo declaro ahí. Un documento legalizado con firma, huella digital de ambas partes, ¿no? Entonces eso se hace con vía notarial. Si yo solamente le hago una transferencia a su cuenta sin ningún justificante, yo ya perdí ese dinero. Ya perdí ese dinero porque no existe algo que me avale y que diga que efectivamente ese monto que yo le he dado en su momento, hace unos años, era compensatorio. Entonces voy a tener que pagar los 40.000 y lo que ya perdí, ¿no? Y lo que ya le di. Entonces, es una solución, ¿no? El tema de la negociación es un tipo de solución, pero hay que tener bastante cuidado al momento de implementarlo con el trabajador. Hay que conversarlo bien y llegar a un acuerdo que sea positivo para ambas partes, ¿no? Si lo despido dentro del periodo de prueba, ¿también debo enviarle una carta de despido o no? No. Dentro del periodo de prueba no tengo que justificar el despido de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera debo de justificar el despido. Es más, normalmente le puedo comunicar, sí, ¿no? Le puedo comunicar, ¿no? Le puedo comunicar, pero no debo seguir el procedimiento, ¿no? Citando el artículo tal, no. Simplemente yo puedo decir, mira, estamos dentro del periodo de prueba y no eres lo que esperaba, etcétera. Ya uno lo maneja de acuerdo al grado de confianza que tengan con la persona. Y lamentablemente no vas a poder continuar, ¿no? Y justamente como estás en periodo de prueba, pues no se va a renovar. Normalmente uno hace esto a fin de mes. Termina el fin de mes y ya está. ¿Puedes hacer una carta? Sí, podrías hacer una carta, ¿no? Pero así no lo hagas, no hay ningún problema. No hay ningún problema en la medida que estés dentro del periodo de prueba. Si estás dentro del periodo de prueba, no hay ningún inconveniente. Si inicio la ejecución de una obra por medio de un consorcio, sabiendo que estas son actividades empresariales específicas, ¿se considera a estos trabajadores un tiempo de prueba o solo se basa en un contrato temporal? A ver.
Sí, o sea, siempre que se utilice un contrato a plazo fijo, siempre va el periodo de prueba. Siempre. No podemos quitar el periodo de prueba. Es un derecho del empleador. Así como los trabajadores tienen sus beneficios sociales, tienen sus derechos bien protegidos, el empleador también tiene sus derechos, ¿no? Justamente ese derecho es el poder acceder al periodo de prueba y poder despedir sin ninguna sanción. Se ha normalizado el contrato de personal con recibo por honorarios o como locación de servicios que cumplen un horario de subordinación. Puede dar la diferencia entre un trabajador y un locador. Muy bien. Lo que les decía en un principio, ¿no? Cuando les detallé, ¿qué es subordinación? La única diferencia entre un contrato y otro es la subordinación, ¿no? La subordinación y los indicios de laboralidad, ¿no? Entonces, si existe subordinación, quiere decir que yo que tengo un jefe, ¿no? Un jefe arriba. A este jefe, ¿yo qué debo hacer? Reportarle. Como tengo mi contrato de trabajo, yo digo, jefe, a ver, ¿qué voy a hacer hoy día? Vas a hacer A, B, C y D. Ok, haces A, B, C y D. ¿Qué más? Esto. Y para la semana, tal cosa. Para tal fecha necesito tal cosa. Listo. En cambio, un recibo por honorario, ¿no? Simplemente, de repente, necesito que me hagas el informe o que me prepares la matriz de riesgos, tal, ¿no? Entonces, la persona, el ingeniero, la persona encargada solicitará los documentos, el envío de los documentos, analizará los documentos y en su casa, ¿no? En su casa podrá elaborar el informe, ¿no? Que la única directiva que se le da es decirle, lo necesito para el día 20, lo necesito para el día 10. Pero eso es todo, ¿no? Esa es la única directiva que uno puede darle a un trabajador de recibo por honorario. Un recibo por honorarios, como les decía, no puede marcar horario de ingreso y de salida porque en principio no debería de estar dentro de la empresa porque no trabaja de forma presencial. Ese es en principio. No debería tener un uniforme porque no forma parte de la empresa. No debería tener un photocheck con su nombre y con el logo de la empresa porque no es de la empresa, ¿no? Es un tercero. Es totalmente independiente. No debería tener un correo corporativo. ¿A qué me refiero con eso? www.perucompras.com o @ldcasesores.com. No puede haber un correo corporativo para alguien que no es de la planilla. No es ilógico, tú mismo te estás contradiciendo, ¿no? Entonces, eso evidencia subordinación. Evidencia subordinación. No puede existir memorándum, no puede existir documento donde aparezca el nombre de la persona como encargado de algo, porque en principio no debería estar en empresa, ¿no? Entonces, pensando de esa manera, nos damos cuenta de cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Un trabajador normal, un trabajador de planilla y un locador. Buenas noches, una consulta. Sí, Paola. Sí, en relación al tema de no estar en planillas. Yo pregunté justo el tema del administrador. ¿Pasaría lo mismo con el contador? Porque a veces el contador no necesariamente tiene que estar presencialmente. Claro, Porque no, me pasó el sí. tema del contador, porque me pasó un caso, por ejemplo, que había un contador que Sonafil pidió que esté en planillas, ¿no? Pero a veces no quieren estar en planillas porque hacen contabilidad de otra empresa. Entonces no quieren que en la otra empresa, por ejemplo, esté en planillas. No quiere estar en planillas en dos porque le van por el tema de los descuentos, ¿no? Ya. ¿Cómo se podría accionar ahí? Ya, normalmente se hace el servicio de tercerización. La tercerización se utiliza para actividades de contabilidad, de derecho, de limpieza y de vigilancia, generalmente, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? Perdón, contabilidad se puede tercerizar. Correcto, correcto. Es más, por ejemplo, yo conozco una Ok. empresa que se llama BB Consulting. Él realiza un contrato
entre empresas, su empresa, BB Consulting, con la microempresa o la pequeña empresa o la gran empresa. Entonces es un contrato civil, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya es un contrato civil y escapa totalmente a lo laboral. Ya no tiene que ver, entonces, que tú tengas que poner a planilla. Entonces, si quieres cumplir con Sunafil, que te ha dicho, deberías tener a esta en la empresa, bueno, puedo optar yo por tercerizar este servicio. Y listo, no tiene por qué multarte. No tiene por qué multarte. Entonces, esa es una salida. Ok, muchas gracias. Ok, Pablo. Muy bien, a ver, continuemos. Estrategia antimultas Sunafil, ¿no? Esta me gusta porque es más, es como un checklist, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Le voy adelantando, hay más cosas dentro de este checklist. Pero aquí les voy dando algunos de referencia para que vayan dándose cuenta qué es lo que yo debo cumplir en mi empresa. Yo lo he hecho así, de esta manera. Por ejemplo, ¿no? Debo de hacer firmar contratos, ¿no? Debo entregar copia de los contratos. Debo entregar las boletas de pago mensualmente. Debo tener la síntesis de la legislación laboral, ¿no? Debo tener mi horario de trabajo y refrigerio en un lugar visible. Todo el mundo debe ver. Todos deben ver. Debo contar con reglamento interno de trabajo cuando corresponda, ¿no? Más de 100 trabajadores. Cancelar oportunamente las remuneraciones. Contar con un lactario cuando corresponda, ¿no? Facilidades para la actividad sindical, si es que corresponde también. Pago de horas extras, o trabajo nocturno, o de licencias. Si no hago estas cosas, debo de hacerlas, ¿no? Para que las vayan teniendo en cuenta. ¿Qué más? Tratamiento adecuado de la hostilidad laboral y hostigamiento sexual. Este es un tema un poco delicado porque hostilidad laboral, ¿qué se entiende por hostilidad laboral? Por ejemplo, incluso puede ser, es un tipo de causa de despido, ¿eh? Es un tipo de causa de despido el tema del hostigamiento o la hostilidad laboral. ¿Por qué? Se llama un despido indirecto. ¿Qué es un despido indirecto? Es, por ejemplo, cuando yo tengo una empresa, un trabajador ya tiene tiempo y ya, bueno, ya quiero despedirlo, pero no tengo cómo. Entonces, ¿qué hacen algunos empleadores? Dicen, ¿saben qué? Lo voy a aburrir. Agarran y lo cambian. Está en administración, lo manda a finanzas. De finanzas lo manda a logística. De logística lo manda al almacén. Del almacén lo manda así a tesorería y así lo están moviendo. ¿Qué más le hace? Le baja la remuneración. Ganaba 3.000, le baja a 2.000. Y así, ¿no? Ese es un tipo de hostilidad laboral. Son tipos de hostilidad laboral. Eso dentro de la jurisprudencia se considera como un despido indirecto, ¿no? Un despido indirecto porque tú obligas a la persona a que ella tenga que renunciar. Entonces, ¿cómo se puede defender a esta persona si es que estás del lado de la persona que se encuentra hostilizada? Yo emito una carta de cese de hostilidad contra la persona que me está haciendo esto, ¿no? Carta, cese de hostilidad, y yo debo de detallar cronológicamente qué es lo que me han hecho a mí como empleado. Yo digo, me han hecho A, B, C, D, E, cronológicamente, ¿no? Por ende, le otorgo un plazo de 5 días naturales para que cese su hostilidad laboral. Caso contrario, me consideré despedido arbitrariamente. ¿Lo puede hacer? Puede hacerlo. Y si se considera despido arbitrariamente, ¿qué sucede? Tenemos que pagar la indemnización por despido arbitrario. Entonces hay que tener un tratamiento adecuado de los despidos. Todo parte de ahí, ¿no? Todo parte de ahí. Queremos despedir, tenemos que hacer la traditio, tenemos que tener un buen reglamento interno, tenemos que tener memorándums, una cronología de memorándum, suspensiones por 1 día, por 2 días, por 3 días, carta de preaviso de despido, ¿no? Yo voy armando un legajo de los incumplimientos de esta persona. ¿Por qué yo lo quiero sacar? Entonces, en la medida que yo tenga eso, no tengo que pagar ninguna indemnización, nada, pero debo de justificarlo en el tiempo. Pero llegar a estos métodos de hostilidad laboral, entonces ahí sí la persona o el empleado tiene un arma, ¿no? Un arma que podría utilizar para poderse defender.
¿Qué más? Debemos tener un registro de control de asistencia, una política salarial, ¿no? Pues de funciones, ¿no? Contar con SCTR. Ahora está fiscalizando mucho este tema SUNAFIL, ¿no? El tema de seguridad y salud en el trabajo, que verifica específicamente el tipo de actividad que realiza la persona y si está expuesta a peligro, ¿no? Tal vez con anaqueles, ¿no? Hay un anaquel, hay peligro de que le caiga algo en la cabeza, tiene los EPPs adecuados, ¿no? El equipo de protección personal, se le paga el SCTR, ¿no? Lo estás pagando, ¿no? Se paga todo, no se paga todo, sino simplemente aquellos que están expuestos, a ellos se les paga, ¿no? Al área administrativa, generalmente no, salvo que alguno de ellos tenga una exposición particular, pero normalmente se paga el SCTR para los trabajadores que están en producción, ¿no? Normalmente, logística tal vez, ¿no? Los almaceneros, pero hay que evaluar bien esto porque SUNAFIL está, ¿no? Que reparte muchísimas esquelas justamente fiscalizando el SCTR, ¿no? Incluso han contratado personal específicamente para fiscalizar esto, ¿no? Fiscalizar el SCTR o fiscalizar la seguridad y salud en el trabajo, porque personas mueren, personas no tienen un seguro adecuado, no tienen una protección, entonces, sobre todo en obras, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta eso. El comité, ¿no? Tener un comité o un supervisor si eres microempresa, no menos de 10 trabajadores, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, un comité, ¿no? Un comité si es que te corresponde, un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, pasar exámenes obligatorios, médicos obligatorios, 2 al año, capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Yo conozco una entidad del Estado, por ejemplo, que los da gratuitamente, ¿no? Se llama CEPRIT. Si es que quieren acceder a ello, les recomiendo. El CEPRIT es muy bueno, brinda las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, no tienen que pagar aparte. Entonces, ya podrían tener cubiertas estas 4 capacitaciones aquí. Si es que tienen temas de seguridad y salud en el trabajo. Llevar los documentos y acciones de seguridad y salud en el trabajo. Existe una serie de documentos y una serie de registros enorme para registrar los accidentes, la cronología, cómo sucedió, qué se hizo, ¿no? Todo debe estar totalmente documentado. Todo debe estar ahí, ¿no? La implementación del sistema de seguridad en el trabajo es un trabajo, ¿no? Es un trabajo bien fuerte. Es un trabajo bien fuerte, ¿no? Que tiene una matriz de riesgos, tiene el IPRC, incluso no es solamente un trabajo de derecho, ya es un equipo, ¿no? El trabajo de derecho ya viene a ser el tema de normas, documentos, pero el tema del IPRC, de la matriz de riesgos, eso ya lo ve un ingeniero, ¿no? Que tiene que ir a las instalaciones y tiene que verificar cuáles son los riesgos que tienes dentro de tus áreas de trabajo, ¿no? Él tiene que realizar la evaluación como conocedor de este tipo de análisis, ¿no? De infraestructura, ¿no? Entonces ya es un equipo multidisciplinario, ¿no? El tema médico también, ¿no? Los médicos también ven. Entonces es un equipo multidisciplinario en el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo. También se verifican si que se cuentan con trabajadores extranjeros, ¿no? Y evidentemente el de las normas COVID, ¿no? No coloco aquí las normas COVID, simplemente estoy tratándolas directamente relacionadas con lo que es laboral. A ver, hasta aquí. Preguntas, ya estamos por terminar. ¿Seguro vida ley? No. Lo que el compendio de legislación ya no está vigente, ya no hay obligación. He visto, sí, claro, hay una modificación del 2021 que ya no lo señala explícitamente, ¿no? Ya no lo señala explícitamente, pero siempre se ha hecho la comunicación, ¿no? Y de hecho no cuesta nada tenerlo ahí. De hecho no cuesta nada tenerlo. En el trabajo se puede tercerizar, seguridad y salud en el trabajo,
Claro, sí, eso se puede tercerizar, ¿no? Es más, justamente uno contrata una empresa especializada o un equipo de trabajo especializado que vea la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y claro, ¿no? Van cuando es necesario y no, ¿no? Y arman con los datos que se tienen. Listo. Entonces, a ver, sigamos. Bien, hasta aquí. ¿Qué les ha parecido ¿qué les ha parecido la charla? ¿Los ha ayudado? ¿Sienten que si implementan todo lo que hemos hablado, van a poder ahorrar esos miles de soles en multas o no? ¿Les ha servido la información que les he dado? A ver si me escriben sí, no. Muy buenas noches, doctor. Sí, me parece que ha sido una charla demasiado informativa, ¿no? Mucha información que absorber, que hemos absorbido y bueno, agradecerle infinitamente por esta clase. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Ever. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Judith, Marco Antonio, Rocío, Heidi. Perfecto, perfecto. Ahora, ahí yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? Si les gustaría acceder a materializar, sobre todo eso, ¿no? Materializar esos beneficios, ¿no? Para el empleador. Si les gustaría materializarlo. ¿Cómo? Implementando este tipo de estrategias, ¿no? Yo lo que les he dado ahora es justamente es hacerles darse cuenta del potencial que se tiene, ¿no? Porque de hecho, tanto empleador como trabajador tienen cada uno sus propias armas de defensa, ¿no? Pero normalmente es el trabajador quien más acceso tiene, ¿no? O una entidad que proteja al trabajador, pero al empleador, ¿quién le dice qué hacer, ¿no? O en qué momento, o cómo hacerlo correctamente. De hecho, hay una deficiencia, ¿no? Digamos, sobre todo para microempresarios o para pequeñas empresas, Sunafil ya lo tiene como sentado que ya debería estar informado correctamente para poder tener las mejores estrategias, ¿no? de ahorro laboral, pero normalmente no es así. De hecho, cuando uno empieza, es cuando más cosas tiene que aprender para más adelante implementarlo. Entonces, si es que de repente alguno de ustedes quiere evitar estas multas laborales, quiere evitar problemas con su personal como los que hemos tratado, ¿no? Tienen problemas de desvinculación, de despidos arbitrarios, tienen problemas con pago de indemnizaciones, ¿no? O cobro excesivo de multas, yo lo que voy a hacer, ¿no? Como yo trabajo con la firma Acción Legal, he conversado para poder otorgarles un bono de acción rápida. Un bono de acción rápida quiere decir a los primeros, ¿no? Los primeros que puedan acceder hasta este lunes 28 de febrero, ¿no? Hasta mediodía, solo para ellos, un cupón de descuento para el servicio legal que ustedes quieren implementar. De repente me dicen, Willy, me gustaría poder implementar desde ya el tema de seguridad y salud en el trabajo, o me gustaría implementar desde ya la estrategia de contratos laborales, que necesito inmediatamente hacerlo, o tengo problemas ahorita con una fiscalización, cualquier tipo de problema laboral que tengan, ¿no? Yo he podido conversar para que se les otorgue justamente en agradecimiento por estar aquí en la charla a través de este enlace, poder tener un 25% de descuento en cualquier servicio que ustedes quieran implementar. Lo que voy a hacer ahorita es copiarlo. Voy a copiar esto en el chat para aquellos que deseen
escribir y aprovechar ello, ¿no? Para poderlos ayudar. A ver, lo voy a poner aquí abajo. Aquí está el enlace. Ese enlace les va a dirigir directamente, ya sea a mi asistente o a mí directamente, para poder conversar sobre su caso en específico y poder ver la mejor manera de resolverlo. Lo que yo he plasmado ahora son algunas estrategias. Evidentemente tengo estrategias más avanzadas, todavía que generan mucho más ahorro en multas laborales, ¿no? Y bueno, eso es todo que, respecto a lo que quería compartir con ustedes. Espero haya sido de gran ayuda. Los invito a permanecer en el grupo, no salgan del grupo, porque de hecho tengo planificado seguir compartiendo análisis por análisis, qué otros tipos de ahorros tributarios, laborales, societarios, ¿no? ¿Qué otros tipos de estrategias como empresa yo puedo realizar, puedo implementar para informarme mucho mejor, ¿no? Para informarme mucho mejor como empleador y tener también una protección para mí, ¿no? Los invito a que permanezcan y bueno, eso es todo conmigo. A ver. Disculpe, ¿dónde está el enlace? Lo he colocado en el chat. Lo tengo en el chat. A ver, lo voy a colocar nuevamente. Ahí está. Lo voy a poner también en el grupo, ¿no? Lo voy a poner en el grupo para que lo puedan hacer ahí directamente, ¿no? Eso es válido, como les digo, hasta el día lunes. Entonces tienen tiempo para poder revisar. Igual podemos ir conversando de cuál es su caso en específico para ya poder irlo determinando. Bien, a ver, voy a hacer una foto oficial antes de cerrar. Los que quieran prender su cámara, excelente. Voy a colocarlo en las redes sociales para agradecerles por su participación. Muchas gracias. A ver, hasta luego. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos.